Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles a todos y a todas en esta linda hora. Altamente agradecidos porque Dios nos permite hoy estar una vez más en su santa y divina presencia, porque ciertamente es la voluntad de nuestro Padre Celestial, habitar en nosotros y en medio de nosotros. Estamos agradecidos y por ello quiero darle la bienvenida también a todos aquellos hermanos y amigos que ya empiezan a añadirse a esta nuestra plataforma. Está establecido por YouTube. Dios les bendiga a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús. Todos aquellos que van a ir añadiéndose, Dios les bendiga. A los que nos van a oír después que el video quede allí en la nube, que Dios les bendiga a todos y a todas. Hoy tocamos nosotros temas importantes, hay noticias muy importantes y como se les anuncia en la miniatura, hoy vamos a tocar un tema de información altamente escabroso y también un tema para nosotros escapar, si fuese el caso, de los lazos de lo que es la falsa religión que ha hecho tanto daño durante tanto tiempo. Me refiero a la Gran Remera. Hoy vamos a estar hablando de un caso emocionado, lo que es la opinión pública y todos los que manejan el conocimiento a través de las redes, a través de canales oficiales, periódicos, porque ciertamente es algo muy escabroso. El día 18 de julio iniciaron las excavaciones para exhumar más de 796 cuerpecitos de bebés que fueron de una manera vil, descarada, muy mala, enterrados en la inmundicia de letrinas de conventos en Irlanda. Me refiero a esa población de Tuam en Irlanda, donde habían camuflado todo con un parque infantil arriba, colocaron un césped, columpios, toboganes, ruedas, para que los niños jugaran allí sobre aquellos infantes que de manera desconocida, arbitraria, fueron enterrados allí. Y todo esto devino por una investigación que data del 2014, pero ahorita se están removiendo cosas, hermanos, tremendas, impresionantes, porque han sido sorprendidos los de esa población, los de Irlanda, de Europa y del mundo. ¿Por qué? En el 2014, cuando la investigadora de una manera personal empezó las investigaciones, se presumía que eran 2, 3 los niños que estaban enterrados allí. Pero con las investigaciones, con los hallazgos, han encontrado osamenta que se calcula casi 800 niños o más. Es tanto los cuerpecitos que están allí enterrados de manera abominable, que van a ser 2 años de excavaciones para poderle dar cristiana sepultura. Los familiares, los que se sienten aludidos, porque es posible que allí estén familiares, que allí estén tíos, primos, que allí estén hermanos enterrados. Tremendo, ¿verdad? Ahora, eso es algo tremendo porque no se ve por ninguna parte a la jerarquía que representa el catolicismo en la tierra, aquellos que están en Roma. No se ven por ninguna parte a Roberto, este nuevo líder de Roma. Por ninguna parte se ve pidiendo por lo menos disculpa por prácticas tan abominables como esa. Entonces, hoy vamos a estar, hermanos, nosotros informándonos de ese caso. Vamos a tomar nosotros todas lo que es las advertencias, ser prudente, porque si usted se encuentra en medio de una religión que es tan misteriosa, tan mística, pero que a la vez es capaz de hacer esto, bueno, usted tome todo lo pertinente, haga todo lo pertinente para salir de esos lugares que realmente
por ninguna parte está Jesucristo. Hoy vamos a ver a través de la Biblia cómo Dios ya habló con relación a todas estas cosas, cómo Dios lo anunció, por qué se hacen estas cosas, y nosotros vamos también a hablar de noticias que están en la palestra pública antes de ese caso. Una de ellas es que hace 2 días, hoy es domingo, el día viernes, por fin se logró la liberación de aquellos venezolanos que estaban detenidos en El Salvador. Hubo un canje entre prisioneros estadounidenses que estaban en Venezuela, algunos presos venezolanos que estaban allí en las prisiones venezolanas, a los que se les llama presos políticos. Y en su canje, entonces Venezuela recibió a todos aquellos muchachos que estaban en El Salvador detenidos desde hace 4 meses, y también han recibido algunos niñitos, se han recibido algunas niñitas que estaban también retenidos, separados de sus padres en Estados Unidos de Norteamérica. Esa es una noticia que nos llena de gozo, porque el Señor nos manda a orar como que estuviéramos presos con los presos. El Señor nos manda a estar pendiente de los presos, y sea cual sea las razones, creo que todos los presos ameritan, necesitan una segunda oportunidad. Bien sea que esos que estaban en Venezuela detenidos por espionaje o simplemente por una retaliación política, le doy gracias a Dios, la gloria sea para el Señor, que ya pueden estar en sus casas allá en Estados Unidos de Norteamérica o en cualquier otra parte del mundo, con sus familias, con sus seres queridos, gozando de una segunda oportunidad, y esperamos que ellos las aprovechen. Igualmente a todos aquellos venezolanos que estaban retenidos en las prisiones, bien sea por causas políticas, causas de amotinamiento, de rebeldía, le doy gracias a Dios por esa segunda oportunidad que Dios les entrega, y que Dios permite que ellos también puedan estar más seguros, más tranquilos, descansando mejor, porque ¿quién puede descansar en una prisión, sea cual sea? Ahora, también le damos gracias al Señor por todos esos venezolanos y esas venezolanas que hoy día también están en sus casas, libres ya con sus seres queridos, y pueden también descansar, porque no es nada sencillo estar preso. Y le damos la gloria al Señor, la gloria sea para nuestro Dios, y oramos para que todos esos hombres que fueron liberados desde El Salvador aprovechen también la segunda oportunidad y empiecen a hacer las cosas bien. Algo que empieza con recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? El único que puede cambiar todas las cosas, el único que realmente puede hacer todas las cosas nuevas es Jesucristo. Es el único, no hay otro. No hay otro que pueda realmente darle la paz al hombre, no hay otro que pueda darle la tranquilidad, no hay otro que pueda darle esa felicidad que cada hombre y mujer requiere para desarrollarse en esta tierra y para poder también tener familias, para poder crecer, porque ese es el deseo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que pensamiento de bien tiene el Señor, no de mal, para que en nosotros se cumpla el deseo de Dios. Dios desea para nosotros entonces el bien. Y en base a eso, gloria sea al Señor, entonces nosotros nos alegramos porque oramos también para que esas personas puedan aprovechar esa segunda oportunidad que realmente Dios le está entregando. Por otra parte, tenemos también noticias muy tremendas que están aconteciendo en el mundo. El conflicto Ucrania-Rusia se incrementa, eso no tiene todavía paranza. Cada día hay ataques rusos hacia la nación de Ucrania, proyectiles por todas partes, y también esa propuesta que ha aceptado Donald Trump de entregar armas para que Ucrania se defienda y Ucrania también posiblemente ataque. En medio de todo esto hay escándalos impresionantes. Decíamos la semana pasada que todos aquellos que ponen confianza en el hombre, todos aquellos que ponen confianza en supuestos mesías que no son Jesús, van a ser defraudados. Y quiero una vez más resaltar a todos aquellos que elevaron
a la potencia 10, a Trump allá arriba, y lo tenían como un mesías. Trump, en su campaña electoral, él decía que iba a exponer la lista de Jeffrey Epstein, es decir, este hombre que murió aparentemente suicidado después que había sido culpado y preso por causas de abusos a menores. Entonces, este hombre poseía una lista, se hablaba de esa lista, y Donald Trump decía que cuando él llegara a la presidencia sin ningún tipo de ambaje, sin dudarlo, sin que le temblara el pulso, sin ser medias tintas, él iba a publicar la lista Einstein. Y mucha gente quería saber, porque se supone que un hombre súper poderoso, millonario como Jeff Einstein, entonces tenía una cantidad de clientes en su empresa que era de prostitución de menores, donde habían islas, donde habían albergues que los poderosos visitaban, poderosos en Estados Unidos y en el resto del mundo, donde se dice que es posible que estén los hijos del rey Carlos, que estén los hermanos del rey Carlos, que esté el rey Carlos de Inglaterra. Se decía que podía estar Clinton, expresidente norteamericano, se decía que podía estar Barack Obama, se decía que podía estar John Biden, sus hijos, y Donald Trump se jactaba y decía, yo los voy a desenmascarar. Y mucha gente lo apoyó por eso. Mucha gente lo vio como el Mesías que venía a hacer justicia para que todas aquellas personas fueran presas, aquellas personas que manipulan y controlan el mundo con su poder económico. Bueno, ¿en qué devino todo? Donald Trump una vez más falseó, Donald Trump una vez más engañó, Donald Trump ahora dice que no existe ninguna lista y allí se le vino hasta su propia comitiva encima, sus propios apoyadores, la plataforma de MAGA que le apoyó, esa gran cantidad de personas, y Donald Trump dicen, bueno, pero es que ustedes ahora son injustos, me están forzando a hacer algo que no debo hacer, pero fue él el que lo prometió. ¿Por qué? Político al fin. Los políticos prometen tantas cosas para llegar al poder y después no cumplen. Los Cristos de muchos cristianos, los Mesías. Y entonces ahora, bendita sea la gloria del Señor, se acaba de publicar en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, ¿sí? El Wall Street Journal acaba de publicar una carta que le dirigió Donald Trump a Jeff Epstein, a este hombre que se suicidó en la cárcel acusado de pedofilia, de pederasta, de abuso a menores, de trata de blanca. Entonces se publicó una carta muy íntima de Donald Trump a Jeff Epstein, donde le dibujó, la carta tenía el dibujo de una silueta de mujer desnuda. Y Donald Trump entonces le colocó, amigo, feliz cumpleaños, que cada día sea un hermoso secreto. Es decir, Donald Trump y la persona que ha sido acusada, la cual se quitó la vida, se desvivió, esa persona eran íntimos amigos. Y ahora parte de los que apoyaron a Donald Trump están diciendo, ahora sabemos por qué no quieres publicar la carta, porque es posible que en esa lista de Jeff Epstein estés tú, como uno de los que iba a las islas de este personaje superpoderoso de la tierra a tener clientes o disfrutar de lo que ofrecía aquel hombre, que eran menores de edad, niñas y niños. Y eso es espeluznante. Ahora, yo quiero que usted vaya entendiendo exactamente todo lo que se quiere transmitir, porque el Señor habló de una alta corrupción para el tiempo final. El Señor habló de abominación. ¿Por qué? Donald Trump dice que él es cristiano,
Donald Trump dice que le teme a Jehová. Donald Trump dice que él ama a Jesucristo. Y Estados Unidos de Norteamérica es la potencia que aún con toda la decadencia del imperio norteamericano lidera el mundo. Sobre China y sobre Rusia aún está Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, usted dirá, si eso es la cabeza de Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué será las demás grandes potencias del mundo? Se da cuenta el detalle que tenemos. Tenemos un gran detalle. Un detalle que nosotros debemos verlo como parte de la apostasía final, como parte de la gran ramera. Una gran ramera que es insaciable, una gran ramera que fornica con todos los reyes de la tierra, donde hay católicos, donde hay de todo tipo de la religión que están jugando con su salvación, no con Jesucristo. Están jugando con su salvación. Y esto es muy importante porque dicen las Sagradas Escrituras claramente en Hebreos capítulo 2, versículo 3, que si descuidamos una salvación tan grande, vamos a oírlo de manera épica, por favor, a través de las Sagradas Escrituras. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Oído el tambor, porque esta es la bendita palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Repetimos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¡Guau! Esto es impresionante. ¿Se da cuenta? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos la salvación? Digo todo esto y les recuerdo a toda la gran familia que ya está conectada. Recuerde, ingresando y colocando dedito arriba. Ingresando, colocando dedito arriba. Claro, querida familia, porque esta es la manera de que el mensaje llegue a multitudes. Entonces, nosotros estamos convencidos totalmente que todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que ha devenido para este tiempo, hermanos, y en este año 2025 es que se está como la tajada cuando se fríe, vuelta y vuelta. Hay que tener mucho cuidado. Una noticia hoy y mañana ya la noticia termina opacando la noticia del día anterior. Es que está esto tan virulento por todas partes y termina entonces uno diciendo, Señor, realmente tú estás muy cerca de todo esto. Mientras los líderes del mundo no quieren dar su brazo a torcer. No lo quieren dar. Vean ustedes y les voy a presentar un ejemplo sencillito. Con la vuelta de los venezolanos a su patria, los muchachos que estaban en El Salvador, que son 252, ellos fueron repatriados. Igualmente, en Venezuela había 8 muchachos que estaban retenidos. Ahora, presta atención, y esto es lo delicado de lo que está en el mundo y no termina el mundo de buscar el arrepentimiento real. Hay dos versiones. Una versión es la que maneja Estados Unidos de Norteamérica y Nayib Bukele, y otra versión es la que maneja el gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo así? Bueno, dice Nayib Bukele, Donald Trump, y dice también el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, hemos nosotros recuperado a 8
estadounidenses que habían sido retenidos en las bóvedas del régimen del dictador Nicolás Maduro, de manera injusta. Es decir, para Marco Rubio, Donald Trump y Nayib Bukele, los 8 norteamericanos que estaban retenidos en Venezuela, estaban en las mazmorras de la dictadura de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, y pare usted de contar. Para ellos eran personas que vinieron a hacer turismo. Para ellos eran personas inocentes que andaban por allí caminando en las calles de Venezuela, vinieron a hacer un gasto en nuestro país de dólares, vinieron a traer bendición y el gobierno de manera injusta los detuvo. Así es el cuento de Marco Rubio, Donald Trump y Nayib Bukele. Ahora, ellos dicen con relación a los venezolanos, todos los 252 venezolanos que estaban retenidos en el SECOP, cárcel de máxima seguridad hecha para las maras salvatruchas y para todas las maras en El Salvador, dicen ellos, todos esos venezolanos, todos, eran Tren de Aragua. Y cambiamos a delincuentes venezolanos por gente honrada norteamericana. Impresionante. Para ellos, los venezolanos todos son, pero los delincuentes más peligrosos del mundo comparados con Jack el Destripador. Y los norteamericanos son angelitos, personas honestas, personas trabajadorcísimas, personas justas que estaban siendo retenidas en Venezuela, la prisión del mundo, en el país más peligroso del mundo, y habían sido retenidos cuando vinieron a traer sus dólares para acá. Ahora bien, voy con la visión del presidente Nicolás Maduro, de su vocero, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. Dicen lo siguiente: hemos liberado a nuestros muchachos retenidos injustamente en el campo de concentración de Nayib Bukele, el SECOP, en El Salvador. Lo hemos liberado con una negociación directa con Donald Trump y hemos entregado a unos espías terroristas norteamericanos que vinieron a fotografiar instalaciones militares, instalaciones energéticas en Venezuela. Es decir, que para el gobierno de Venezuela, los 8 norteamericanos eran espías terroristas que venían a tomar datos de inteligencia para intervenir de una manera bélica al país. Y dice el gobierno de Venezuela que los 252 venezolanos retenidos injustamente en El Salvador estaban en un campo de concentración y que todos son inocentes, o la gran mayoría. Les cuento esta historia porque usted tiene que sacar conclusiones. Las dos versiones del mundo. Una versión que dice que Estados Unidos es el que tiene la verdad y otra versión que dice que son los chinos que la poseen. Y en ninguna parte sitúan a Dios. Allí está el mundo dividido. El mundo dividido y va rumbo a un despeñadero. Una visión capitalista que defiende el capital, que defiende todo aquello que tiene que ver con el poder económico en el mundo, y una visión socialista que dice defender la razón y la causa de los pueblos en el mundo. Esas dos causas en el mundo están enfrentadas. Y Dios dice: el que defiende el capitalismo, tengo a Dios. Y dice el que defiende el socialismo y comunismo, yo tengo a Dios. Es por eso que siempre les he dicho que nosotros los cristianos verdaderos no tenemos adjetivos. Nosotros los cristianos somos cristianos sin ningún adjetivo calificativo. Yo soy cristiano porque sigo a Jesucristo.
no le pertenezco a gobiernos de izquierda, comunismo y socialismo, y no le pertenezco a gobiernos de derechas capitalistas. Le pertenezco a Jesucristo, porque Jesucristo tiene un mensaje totalmente diferente al del capitalismo y abismalmente no tiene nada que ver con lo que es el comunismo y socialismo. El Señor tiene un mensaje de salvación para unos y para otros, los de derecha y los de izquierda. Allí está el mundo. Dice Trump, yo tengo la razón. Pero si tienes la razón, ¿por qué tienes amigos como Jeffrey Einstein que tenían islas repletas de niñas y niños para explotación sexual? Eso es tener a Dios. Ahora, por otra parte, se dice entonces Xi Jinping, yo tengo la razón. Vladimir Putin dice tener la razón. Pero todos los detractores de Vladimir Putin se caen de las ventanas. Vladimir Putin dice eso es blanco. Sale uno en Moscú, capital de Rusia, y dice, no, eso es negro. Ese que dijo que es negro, en la tarde se cae de un edificio y muere. Todos mueren. Todos se caen de edificios. Los contradictorios de Vladimir Putin se caen de edificios. O se intoxican. Todos. Hay uno que dice, no es como lo dice Vladimir Putin, 24 amaneció muerto, se cayó de un edificio. Amaneció muerto un intoxicado, otro intoxicado. Ya lleva como 1000 intoxicados y caídos de edificio. Es eso, tener a Dios en el corazón, pero por Dios. Ahora, saque usted sus propias conclusiones. Digo todo esto en medio de la espera y retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Cielo y tierra pasará, pero el Señor viene y nadie lo puede detener. Reciente me escribía un hombre, un ser humano, y me decía, pero ¿cómo Él va a venir? ¿O cómo Él va a retornar? ¿O cómo Él va a regresar si nunca ha venido? Y yo decía, pero la ignorancia, es que realmente la ignorancia es atrevida. ¿Cómo que Jesucristo no ha venido? ¿Acaso la evidencia histórica que tenemos, la evidencia del testimonio de los evangelios de Jesús, la evidencia de hombres que vieron, que hombres que sintieron, que olieron al Mesías, ¿dónde queda esa evidencia? Que ha sido copilada acá, en la Biblia, que no tiene parangón de tanto que la han investigado. La palabra de Dios que se cumple a cabalidad, y tal cual como Jesucristo lo dijo, así aconteció. Muero y al tercer día resucito. Me voy para con el Padre a preparar morada, y así como he ido, así mismo volveré en una nube. Después de esto, de aquello y de aquello. Nosotros estamos viendo, los entendidos, todas las señales cumplidas, pero hay gente que dice, no, no creo. Bueno, no podemos obligar a nadie. Esto no es de obligar a nadie. Dice el Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. Se casaban, daban en casamiento, hacían sus inversiones, trabajaban para ser felices, gozaban en deleites, comían, bebían, se distraían. Y de repente empezó a llover y empezaron a crecer las aguas y se abrieron las cataratas bajo de la tierra, se abrieron las cataratas de los cielos
y los niveles de las aguas empezaron a subir y ya no hubo ningún tipo de oportunidad porque ni nadar sabían. Así será. Mucha gente hoy día gozándose, mucha gente hoy día distraída, mucha gente hoy día ocupada, afanada para producir más, para ser más efectivos, para tener más, casándose, dándose en casamientos, celebraciones, como en los días de Noé. Estamos pregonando. Ya tenemos 2000 años diciendo Cristo regresa, Maranata, y nadie quiere oír, o muy pocos quieren oír. Por eso se ha entendido. Dice la Biblia claramente, libro de Romanos, capítulo 10, versículo 5. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo, tú y tu casa. Dice el verso 13 del mismo capítulo 10 de Romanos, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que proceder, tienes que reconocerlo. Y no se trata de entrar en una religión. No se trata de entrar a un grupo dogmático. Se trata es de tener una relación estrecha con Jesucristo. Una relación desde la intimidad. Donde estás, donde te encuentres. Allí, a cuentas con el Señor. Poniéndote a tiro para que el Señor te encuentre preparado, confesándole y tratando de vivir una vida apartada del mal, viviendo conforme a la gracia de Dios, agradándole a Él. De eso se trata. Cristo viene y nadie lo detiene. Y te tendemos la mano para que hoy Jesucristo pueda hacer la obra perfecta en ti. Hoy es muy importante. Muy importante lo que el Señor te está planteando el día de hoy. Ahora bien, voy con la noticia de la abominación que se encontró en Tuam, Irlanda. Usted lo puede teclear ahora mismo. Tuam, T-U-A-M, Teresa, Uva, América, Madre. Tuam, Irlanda. Allí, en el 2014, una mujer, haciendo algunas investigaciones, porque encontraron una osamenta de niño, otros niños jugando. Andaba un niño con una calavera y le preguntaron, ¿y eso? Él dijo, bueno, me lo encontré en un huequito. Fueron los vecinos y vieron que habían varios cráneos, 1, 2. La muchacha empezó a investigar de manera personal. Ella se hizo detective, empezó a buscar mapas, empezó a escuchar testimonios de vecinos y ha determinado la justicia irlandesa de Tuam que hay más de 700, óigase bien, 796 cuerpecitos enterrados en ese campo, en un área donde estaba regentando o era patrimonio de un convento llamado Las Hermanas del Socorro, que aún tiene vigencia. Es decir, la organización Hermanas del Socorro de Irlanda todavía están operativas. Era una de las parcelas que ellos tenían administrando
son 18 o más. Vaya usted sacando la cuenta. En una parcela se encontraron 796 cuerpecitos. ¿Cuántas habrán en las otros 17 restantes? Esa es en una sola. Ahora, lo más perturbador de todo esto, hermanos, para que usted vea la magnitud de lo que aquí aconteció, es que es algo dantesco. Esto, conforme a la investigación, no era un campo santo. Es decir, esto no era un cementerio del convento, porque si hubiese sido un cementerio del convento, todos esos cuerpecitos tuvieran su acta de entierro, su acta de defunción el día que murieron y su acta de entierro en el momento que fueron sepultados. No hay registros. El convento, las hermanas del Buen Socorro, menos mal que son del Buen Socorro, que no son del Mal Socorro. Imaginen ustedes. No tienen en sus libros, este es lo bueno de ser organizado, actas de defunción de estos 796 bebés, donde hay hembritas y varones, mucho menos actas de entierro, solo 2. ¿Qué tal? ¿Por qué? Podemos nosotros deducir a priori que fueron enterrados de manera clandestina. Claro, porque si no hay un reporte oficial, si las autoridades no cuentan con ese reporte, si la misma institución no cuenta con ese reporte, se hizo de manera oculta, clandestina. Y viene entonces una segunda pregunta. ¿Por qué lo hicieron oculto? Ahora, lo más tremendo y complicado de todo esto es que no es una fosa común, no fue un hoyo que abrieron y enterraron a los niños, porque la investigación ha profundizado, se ha preguntado al investigador y ha dicho, ¿será que estos niños murieron producto de una pandemia, de una endemia, de una crisis sanitaria en estos municipios, en estos territorios, en siglos pasados? Y resulta que cuando se le hace la prueba a esos huesecitos, no datan de mucho tiempo, es decir, no hubo un precedente de pandemia, de endemia, no fue por una peste como la peste negra en Europa. No tienen esa excusa. Son más recientes los huesecitos. Y lo tremendo es que no es una fosa común donde los tiraron a todos producto de una muerte masiva, sino que es, usted se va a sorprender con este dato, la letrina, el excusado, las cloacas del convento donde los tiraron. Los sépticos, es decir, los niños que morían, no los metían los tiraban en el foso séptico, donde va el excremento. Los tiraban a la cloaca, a donde va el desecho humano. Nos preguntamos, ¿es eso algo digno? Es que una persona con 2 dedos de frente,
se pregunta, ¿pero es eso digno? No lo hacemos con una mascota nuestra. Una mascota nuestra está con nosotros y deja el plano de la tierra. Nosotros por lo menos le damos una sepultura al animalito de manera honorable. Ahora, estos niños fueron tirados en la letrina. Teclee por favor la información. 800 cuerpos de niños descubiertos en Tuam, Irlanda, en un convento de las Hermanas del Socorro. Se llama en los periódicos como el New York Times, como la BBC de Londres, la casa del horror, el hogar del horror. Y las autoridades católicas en el mundo, usted ha escuchado que han dicho algo, teclee, métase en el Facebook, en las páginas de redes sociales del Vaticano, no dicen nada. Y uno se sorprende. Ahora hacemos una pregunta. ¿Se imagina usted que esto hubiese acontecido en una iglesia cristiana evangélica? El escándalo que fuera. Los párrocos, curas, monseñores, arzobispos, obispos y el mismo papa pidiendo razones. ¿Por qué? Ellos le dicen a Trump, mira, pero saca la lista, sé justo, queremos hacer justicia, queremos ver a los poderosos presos, dicen desde el Vaticano. Y dice Donald Trump, ¿tú quieres que yo sea justo? ¿Y tú por qué no eres justo? ¿Tú por qué no metes presos a los tuyos? Es que son bomberos, hermanos, no se pisan la manguera. Donald Trump no se mete con el Papa norteamericano, porque Roberto es norteamericano, ni el Papa norteamericano Roberto se mete con Donald Trump. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Quiénes serán las madres de esos niños que fueron tirados en la letrina en Tuam, en el convento de las Hermanas del Buen Socorro? ¿Quiénes serán las madres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que se puede especular? Las monjas. O dice el reportaje que esa era una casa que albergaba a jóvenes que habían sido desechadas por sus padres porque tenían una vida íntima con hombres sin compromisos y salían en estado si sus padres las corrían. Entonces decimos, ok, esos casi 1000 niños fueron producto de mujeres así. Y preguntamos, ¿será eso verdad? Porque esto es lo impresionante, que los pobladores de Tuam, todos se conocen. Hubieron 2 o 3, 4, 5 muchachas que cometieron un error, como se dice en el argot mundano, metieron la pata, salieron embarazadas sin estar casadas, muy bien, pero 800 y tantos, ¿dónde están esas mujeres que no las conocemos? Porque todas tienen que ser de este pueblito de Tuam. ¿Y cuáles son esas muchachas que hicieron las cosas tan malas? Porque si fueron sus bebés, ellas deben de estar vivas. ¿Y por qué no dicen nada? Ahora, esa es una pregunta que nos hacemos. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿le sucedió a esas mujeres, como a María, que el Espíritu Santo las embarazó? ¿Verdad que es obvio? Entonces la pregunta, ¿dónde están los padres? ¿Quiénes son los padres? Nos preguntamos.
serán los padres. Los padres. Discúlpenme que me ríe. Pero es que es de ironía esto, hermano. Miren, ¿quiénes serán los padres de esos niños? ¿Serán los curas padres? ¿Serán los párrocos? ¿Arzobispos? Porque no vayan a decir que a todas esas mujeres, si fueron las monjas, no vayan a decir que fue obra del Espíritu Santo como María. Ahora, el hecho es el siguiente. Una mujer, para tomar la decisión de abortar, es bastante difícil. La mayoría de las veces es porque se le sugiere el aborto, por la presión social, presión familiar, presión. ¿Supieron esos padres de esos abortos? Preguntas. No nos atrevemos a decir que todos eran abortos, porque eran niños formados. Tanto así que uno de los excavadores, de estos investigadores, parte del gobierno, de la comisión que está excavando, dice que son 2 años. ¿Por qué es tan difícil conseguir los cuerpecitos uno a uno? Porque los huesitos de ellos son muy pequeños. Él dice que el fémur, que es el hueso más grande de nuestro cuerpo humano, que está en la pierna, en esos bebés, el más grande es como un meñique, su fémur, chiquitico. Es decir, eran bebecitos ya de 1 año o paridos. Eran bebecitos formados, sus cráneos completos. Todo esto es tremendo, hermanos. Y repito, usted ha escuchado a la organización, institución del catolicismo, decir algo, pero ellos dicen, siguen manteniendo que son la iglesia legítima de Jesucristo, pero por Dios. Vergüenza debería de darles. Deberían de decir, somos un partido político religioso en Roma y elegimos a nuestro jefe, a nuestro emperador, nosotros mismos. Pero decir que son los sucesores de Pedro, apóstol de Jesucristo, eso es vergonzoso. Vergonzoso porque tienen que darnos razones. La palabra del Señor es clara. Dice que para escoger a un anciano, a un obispo, a un diácono, tiene que ser una persona irreprensible. Este nuevo líder de Roma, Roberto, ya viene con un estigma. ¿Cuál es el estigma que él trae? Que en su trayectoria o en su vida de párroco en Perú, porque él ejerció gran parte de su apostolado, de su ministerio en Perú, él tapó muchos abusadores de menores. Él supo y él se cayó. Mire, esto se lo digo les iba a contar algo muy personal, pero se los dejo para el libro. El libro. Miren, ¿cómo es que hay 800 cadáveres de niños en un lugar que fue regentado, administrado por la Iglesia Católica, por un grupo de hermanas del Socorro, y la Iglesia Romana, encabezada hoy día por Roberto, no dice nada? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son las madres de esos niños? ¿Quiénes son los padres de esos bebés? ¿Por qué no hay registro de su entierro? ¿Por qué no hay actas de su muerte? Causas, razones por qué murieron. ¿Por qué no hay expedientes? ¿Por qué no se le informó
a las instituciones de ese país, de ese municipio, de esa región, de ese estado, todo lo que estaba aconteciendo. ¿Qué se ocultaba? ¿Por qué fueron tirados en la letrina? ¿Por qué fueron tirados en el excremento los bebés sin ningún tipo de compasión? ¿Qué mente puede hacer eso? ¿Qué corazón puede hacer eso? ¿Qué sentimiento puede hacer eso? ¿Es eso normal? Es que creo que Hitler no llegó a tanto. Todos los judíos que fueron a los hornos tienen registros de que fueron quemados. Por lo menos Hitler, por lo menos la Gestapo, por lo menos los nazis registraron todos los que mataron. Por eso es que podemos decir, son 6 millones de judíos que fueron incinerados, quemados en los hornos, porque los nazis tuvieron un registro, por lo menos decir, bueno, los quemamos, estos son los nombres. Pero estas personas ni siquiera dejaron que sus madres, no les colocaron nombres a estos bebés. No le dieron una sepultura honrada para que por lo menos la familia, si fuese el caso de muchachas que dieron a luz allí, por lo menos la familia de esas muchachas dijeran, bueno, nació y murió. El bebé no era culpable, la bebé no era culpable, pero nació muerta o murió después del nacimiento por esta razón, esta, y allí está nuestro nieto, nuestra nieta, nuestro sobrino, nuestra sobrina, mi primo, mi prima. Pero es que le fue negado a los familiares porque ya no había guerras, no había pestes, no había razones. Y estaba administrado por los supuestos heraldos de Jesucristo. ¿Y sabe lo que había? O lo que hay. Qué lamentable todo esto, hermano. Ellos arriba de esas letrinas colocaron un césped, colocaron una grama, hicieron un parque de niños. Y allí pusieron columpios, toboganes para que los niños de Tuán jueguen. Y en el medio de ese terreno, que es un campo hoy día, está la imagen de la Virgen María. Sí, claro, cuidando a esos bebecitos que murieron. Porque María intercede por nosotros en la hora y en la hora de nuestra muerte también. Qué ironía, hermanos. Eso no lo hicieron ni los nazis. Los nazis por lo menos dejaron registros. Ahora, estamos hablando de un albergue, de un convento de las Hermanas del Buen Socorro. Tienen 18. ¿Habrá más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá más? Ahorita por allí salen algunos defensores y dicen, sí, pero tú, ¿qué vas a decir? Yo no tengo que decir nada. Yo simplemente tengo que decir, ¿te imaginas que Martín Lutero hubiese hecho esto? ¿Sabes por qué juzgan a Martín Lutero? Porque Martín Lutero lo desenmascaró. Ya Martín Lutero estaba harto de eso. Martín Lutero fue vulnerado sexualmente cuando tenía 15 años. En los laberintos y pasillos debajo de esos conventos, de esos internados, Martín Lutero fue vulnerado allí. Un varón.
Y Martín Lutero alzó la voz y dijo: se han apartado de la enseñanza cristiana, de la Biblia. Volvamos, decía Martín Lutero, volvamos a lo bíblico, volvamos a Jesús. Y ellos dijeron: eres un hereje, eres un protestante, te excomulgamos. Pero ya Martín Lutero lo sabía. Ahora, por Martín Lutero alzar la voz, ellos lo comulgaron. Ahorita me están ofendiendo quizás por allí por los chats a mí, pero no se atreven a investigar la abominación. Ahorita dicen: sí, eso es un invento de los protestantes. ¿Cómo invento? Aquí están las autoridades de Tuam, de Irlanda. El gobernador de Irlanda, Nick Kay, dijo: perdonen. Les pido perdón en nombre del gobierno que represento. No fue en mi gestión, no fue bajo mis parámetros, no fue conforme a la ley que yo conozco, pero esto aconteció en este pueblo que regento y les pido perdón. Ahorita empiezan a decir por allí por los chats: eres un protestante, hijo del diablo, te metes con la Santísima Iglesia. ¿Cuál? La Iglesia católica del catolicismo no es la Iglesia de Jesucristo. Es que a la prueba nos remitimos. Pedro hizo esto, Pablo hizo esto, Juan hizo esto, Jesucristo hizo esto. Más bien Jesucristo dijo: dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Pero ¿por qué las monjas ocultaron esto? ¿Quiénes son los padres de esos niños? Porque barriga se les vio. Son niños grandes. No fueron niños de 12 meses de gestación. No fueron embriones de 3 meses de gestación. No fueron embriones de 4 meses. Fueron niños ya con pulmoncitos, huesitos, cráneos, ojitos, oíditos, manitos, piecitos, que salieron de la matriz de la mujer. Es decir, sus barrigas le crecieron. Nos preguntamos: ¿quiénes son los hombres que hincharon el vientre de esa mujer? Y después salen los curas diciendo: yo soy eunuco para el Señor. Sí, cómo no. Me hice eunuco para Cristo. Sí, cómo no. Yo soy eunuco por la causa de Cristo. Sí, cómo no. Aquí está la prueba. No, yo soy eunuco. Yo no tengo mujer. No. Tienes cientos. Tú no tienes una, es verdad. Tienes cientos. Todas las monjas son tus mujeres. Estoy hablando de Tuam, Irlanda. Imagine usted en esta organización, las hermanas del Buen Socorro. 18. En uno de sus hogares se encuentra toda esta abominación. La población de Tuam, los habitantes de Irlanda están diciendo: revisen todos los conventos de las hermanas del Buen Socorro. Revísenlo todo. Revisen todos los conventos. Ustedes recuerdan que hace un año y medio, denuncié igualmente aquel poco de niños encontrados en un convento, igualmente en Canadá. ¿Ustedes recuerdan eso? Es que eso es una práctica. Ahora, usted súmelo a todos los conventos de estas fulanas religiosas, hermanas, en el mundo. Dicen:
No, yo soy eunuca, yo soy como María, virgen, me quedé virgen para el Señor. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es que aquí está el caso, llamemos las cosas por su nombre. ¿Quiénes son los padres de esos niños? Porque este es otro asunto. Si fueron muchachas de Tuán, las que salieron embarazadas y las corrieron, Tuán no se enteró. ¿Quiénes fueron esas muchachas? Voy a preguntarle a mi abuela, voy a preguntarle a mi mamá, voy a preguntarle a mi bisabuela. ¿Tú tuviste algo? No. ¿Tú tuviste algún hijo que las embarazó? No. ¿Y de dónde salieron esos bebés entonces? Nos preguntamos, preguntas. Claro, porque nosotros tenemos que hacer un cuestionamiento a todo esto. ¿Quiénes son los padres de esos niños? ¿Serán los cobardes sacerdotes? Pues son cobardes. Un hombre que engendra a un niño y después deja que se lo liquiden de esa manera y no dice yo soy el padre y lo asumo, es un cobarde, ¿o no? Así es muy fácil servirle a Dios. Embarazo, preño, y después bótenlo. Y son los representantes de Dios. Nos preguntamos, pregúntese, ¿quiénes son los padres de esos niños? ¿Quiénes son las madres? Porque en un pueblo todos nos conocemos. 1, 2 cometen errores, es verdad. 1, 2 hombres cometen errores, es verdad. 10 hombres, 10 muchachas cometen errores, es verdad. Eso es verdad. Pero 800 bebés, ¿de dónde salieron? Fueron tantas las que cometieron errores en Tuán. ¿Era tan grande Tuán? ¿Dónde están esas barrigas que sus familias no las vieron? Porque repito, son niños de 1 año en adelante, de 12 meses en adelante. Niños que nacieron. ¿Nadie vio esas barrigas? Ahora bien, vamos a la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 2, presta atención cómo el Señor ya había desenmascarado a estos canallas. Estos canallas que hacen esto. Porque el que le quita la vida a un bebé definitivamente no tiene perdón de Dios. Dice el himno maravilloso, porque son maltratados sin tener de ellos compasión. Lo venden, los abortan y mutilan sin temor. Algunos ya se han muerto de tristeza, hambre y soledad, y no le dan el motivo y la razón para vivir. Un regalo especial nos ha dado el Salvador. Un regalo especial, trátalo con mucho amor. Si dejamos que los niños sean felices, como herencia obtendremos bendición. ¿Quién privó a esos niños de vivir? Por eso ya Dios había hablado de estos canallas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas en el pueblo. Mire las características de un falso profeta. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros?
Falsos maestros. Mire las características de un falso maestro, de un falso profeta. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Que introducirán secretamente, secreto, calladito, secretamente, doctrinas destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos van a negar al Señor. Ahora, ¿cómo usted reconoce un falso maestro, un falso profeta? ¿Y por qué el Señor ya lo había dicho de ellos? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. Todos, por favor. 1 de Timoteo, oído el tambor, capítulo 4, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver lo que dice el verso 3. El verso 1, lea el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de los falsos profetas y los falsos maestros que la van a introducir secretamente. Mire lo que dice el verso 3. Prohibirán casarse. Prohibirán casarse. ¿A qué ministros le prohíben el casarse? Yo soy pastor. Yo tengo mi esposa. Le mando un saludo a mi esposa. Yo soy pastor. Yo tengo mi esposa. A mí el Señor no me prohíbe casarme. Ahora, ¿a qué líderes religiosos se les prohíbe casarse? Yo puedo tener mis hijos. Le mando besos a mis hijas. Yo puedo tener mis hijos. Mi esposa no los tiene que abortar o matar. Porque es honroso el matrimonio. Y herencia de Jehová son los hijos. Pero ¿a quiénes de los ministros hombres se le prohíbe casar? ¿A los pastores? No. ¿A los sacerdotes católicos? ¿A los sacerdotes católicos? Sí. Entonces, preñan a las monjas y para ellos seguir en el ministerio y para no ser deshonrosa su carrera, prefieren matar al bebé. Porque son cobardes. Preñan y no asumen responsabilidad. Hinchan los vientres de sus mujeres y no asumen responsabilidad. José Rodríguez, si quieres conversar conmigo, 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. Donde usted quiera, a la hora que quiera y como quiera. Yo estoy para atenderle. Pero son cobardes. Los sacerdotes católicos son cobardes porque les prohíben casarse y ellos se apegan a la prohibición, mientras por debajo de cuerda tienen cientos de monjas a su disposición para hincharles el vientre. Y después todo termina en lo que pasó en Tuam, Irlanda. Una masacre, una escabechina de niños ya respirando, nacieron vivos. Y la prueba es que los ocultaron en las letrinas. No les dieron cristiana sepultura. Los escondieron de la ley, de los hombres, de las instituciones. Pero arriba está el juez, que lo ha visto todo. Dice Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepárate,
porque muy pronto le darás cuenta a Jehová tu Dios. Prohibirán casarse. ¿Quiere usted entonces saber la doctrina de demonios? Que secretamente la introducirán. Que secretamente los falsos maestros, los falsos profetas, las doctrinas de demonios destructoras, ¿cuáles son? Prohibirán casarse. Cuando usted vea una religión que prohíben casarse a sus ministros, ellos ahorita salen de sinvergüenzas. Dicen, no, a mí no me prohíben casarme, yo soy eunuco por la voluntad del Señor. Eunuco no tiene mujer. El eunuco es sincero. El eunuco que se hace para Dios vive santo para Dios. No esa sinvergüenzura que tienes tú y los tuyos con toda esa cantidad de monjas. ¿Dónde están las madres de esos niños de Tuán? 2, 3 muchachas en una década se descarrilaron, cometieron errores, pero esas 10 muchachas parieron esos 800 niños. Ahora, ¿quién censa la virginidad de esas monjas? ¿Quién las garantiza? Se pagan, se despachan y se dan el vuelto. ¿Dónde están los padres de esos niños de Tuán? Todos cobardes sacerdotes catolicistas. Reciente me escribió uno y me dijo, mira, ¿viste mi video en TikTok? Y le dijo, ¿qué te pasa, canalla? ¿Sigues en tu farsa? Me borró. Me bloqueó. Yo le dije, ¿qué te pasa, canalla? ¿Sigues en tu farsa? Usted me dice, pero muy radical. ¿Y qué usted quiere que yo sea con esos canallas que le hinchan el vientre a las mujeres y después las mandan a matar al bebé? Y ese es el espíritu que hay. El espíritu que hay es ese. Ese espíritu, cuando presentan a un bebé, cuando bautizan a un bebé, ese es el espíritu que hay. Cuando casan, ese es el espíritu que hay. Espíritu de demonio, doctrinas destructivas, secretamente de falsos maestros, falsos profetas. Recuerde, ingresando, dele el dedito arriba. ¿Quiénes son las madres de esos niños? Nos preguntamos. El pueblo se conoce. Sí, hay personas en el pasado que cometieron error y en el presente, y las habrá en el futuro, hombres también. Caramba, pero yo me recuerdo de mi generación, sé quién cometió error y quién no. Pero todas las muchachas de mi generación, 800 muchachas, que no las había, no las había. Es que difícilmente en un pueblo hay 800 mujeres que cometen errores. 800 bebés. Y la familia no vio sus barriguitas crecer. Ellas estuvieron escondidas. ¿Quiénes fueron esas mujeres? A ver. Y los padres de esos bebés, los maridos de esas mujeres, ¿quiénes son? Porque yo recuerdo a los amigos míos, en mi generación, cada quien recuerda a sus amigos. Hay unos que fueron padres muy jóvenes, pero todos mis amigos no. No todos fueron irresponsables, hubieron irresponsables que hinchaban el vientre de las damas y después se iban, pero todos no fueron irresponsables.
¿quiénes son entonces esos padres de esos bebés? Porque ese no fue el Espíritu Santo como la Virgencita María. Respóndase usted en su intimidad. Digo todo esto porque la Biblia ya lo habla. Ahora, lo tremendo es el silencio sepulcral. Silencio sepulcral, son sepulcros blanqueados. Y usted los ve ahorita, el domingo. Está el gatico Roberto en el Vaticano. El gatico. Sin ofensa a los gatos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Y no dice nada. Él debería de quitarse la careta si verdaderamente es siervo de Dios. Y decir qué canallada lo que han hecho en Irlanda y en todas partes del mundo. Qué abominación. ¿Cómo es posible que las autoridades estén sacando cuerpos de las mujeres que dicen que son de nuestras organizaciones? ¿Dónde están las madres? Debería decir él, y los padres de esos niños. ¿Quién de estos canallas que está aquí ahorita viejo, ya con cana, es el papá? De repente hasta él es el papá de uno de esos muchachos. Es la verdad. Y con esta verdad no se teme. Con esta verdad no se ofende. Esta es la verdad. La verdad fáctica. ¿Quiénes son los padres de esos niños? ¿Quién embarazó a esas mujeres? ¿Por qué ocultaron su embarazo? ¿Por qué ocultaron el nacimiento de estos niños? No hay acta de nacimiento. No hay acta de defunción. No hay parte médico, informes médicos, no hay necropsia, no hay autopsia, no hay orden ni acta de entierro, no hay nombre de esos niños. ¿Por qué no hay? ¿Y por qué fueron tirados a las letrinas con el estiércol de esa abominable mujer y de ese abominable hombre que estaban allí? Y ligaron los cuerpecitos de los niños con su excremento. Es la verdad. Por eso usted vele. Mucho cuidado. Cuando usted le digan algo del catolicismo, corra por su vida. Mientras más distancia usted coloque entre usted, hay un espíritu de error. Releemos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Releamos, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué tal? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ese es el espíritu y doctrina de hombres y espíritus inmundos, doctrinas de demonios, las que están en el ambiente. Y ellos van a arropar todo lo que esté cerca. Es como un moho. Ellos van a vulnerar toda superficie. Es cáustico. Su influencia es cáustica. Su intención es cáustica. Su espíritu es cáustico, corrosivo, carcome, como gangrena al hueso, al tejido. Son gangrena. Y es por ello que nosotros debemos ver claramente todo esto, porque es señal de tiempo de fin. ¿Qué dicen ellos?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno dice, sí, ¿cómo no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debería decirse la verdad. Ahora, mire usted, como se dice en el buen coloquio, mire la cachaza, mire el caradurismo, mire la cara de tabla, mire el doble rasero de estas personas. Dicen lo siguiente: ofrecemos, textual, esto está en la noticia, véalo, textual, ofrecemos 2,5 millones de euros para la diligencia de las excavaciones y de la exhumación de los cuerpecitos. Firma las Hermanas del Buen Socorro. El caradurismo, ellas, la Iglesia Católica, está ofreciendo 2,5 millones de euros para ayudar a las excavaciones. Ay, sí, qué buenos son. Lo mínimo que deberían de hacer a priori, al rompe, es cerrar todas esas instituciones que en nombre de la caridad, en nombre de la ayuda social, reciben donaciones del Estado, altísimas sumas de dinero, en nombre de las ayudas y la caridad. Abren estos burdeles, son burdeles, regentados por rameras, y le ponen un rótulo: las Hermanas del Buen Socorro, damos ayudas a las mujeres y a los niños, vengan aquí que nos los comemos fritos y después los tiramos a la letrina. Y en nombre de esa caridad, los estados les dan grandes donaciones, contribuciones, y después dicen: nosotros no pedimos diezmo como los protestantes. Es que usted se imagina que esto lo hubiese sido Martín Lutero. Si Martín Lutero, por alzar la voz y decir la verdad que fue violado, Martín Lutero dijo: me ultrajaron. Martín Lutero desde niño fue ultrajado en esos conventos por hombres. Y él dijo: volvamos. Los estaba invitando al arrepentimiento. ¿Pero qué dijeron las jerarquías de Roma? No, es un hereje. No, es un protestante. No, lo excomulgamos. Es un hereje. Fuera de aquí. ¿Ustedes se imaginan que Martín Lutero hubiese tenido un convento con Catalina, su esposa, y en los baños, en la letrina de Martín Lutero se hubiesen conseguido estos 800 cadáveres? Dios mío, hasta nosotros hubiésemos pagado. Ahora ellos se lavan las manos y dicen: no, esos son los errores que comete la iglesia de Dios, porque en la viña del Señor de todo hay. Mire, no sea sinvergüenza. Lo mínimo que debe hacer es renunciar toda esa jerarquía putrefacta, maloliente. Acaban de, por favor, si ustedes consiguen por ahí el nombre, consigan el nombre por allí, equipo, para decirles lo que es legítimo y lo que se debe hacer si realmente se es un hombre. Acaba un líder cristiano de una organización. Miren lo que sucedió. Se hizo un concierto. Él fue al concierto, un CEO. Él fue a un concierto. Y resulta que entonces en el concierto él fue solo. Estaba el concierto en honor para una recolección de un dinero. Creo que el grupo que estaba allí eran cristianos. Y en medio de la celebración del concierto se tomó un video privado. Un amigo, una amiga tomó un video privado donde estaba él.
y él salía abrazando de manera muy cercana a una mujer que no era su esposa. Es decir, en el concierto, él se apegó a la mujer. La espalda de la mujer se la pegó a su pecho y los dos viendo hacia el frente salieron muy entrelazados, algo altamente íntimo, en medio de sonrisas, y allí lo sorprendió el video. Esa persona sin querer subió la foto a sus redes sociales. La primera en verlo fue la esposa de ese CEO, de ese líder. Y la esposa inmediatamente borró Facebook, lo borró a él de todas las fotos de la familia y esto salió a la palestra pública rápidamente. Coloquen por favor allí en Google CEO descubierto en foto íntima. Eso es lo reciente, creo que hace 2 días, 3 días. Denme el nombre que quiero darlo, para darle una lección a estos sinvergüenzas de la Iglesia Católica. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, el hombre cuando se vio descubierto, por acá el equipo es eficiente. Andy Byron se llama este líder. América, Nailis, Dios, Yoyo, Andy, Byron, burro, Yoyo, ratón, organización, Nailis. Este Andy Byron reconoció y dijo: cometí un error. Esa no es mi esposa, es verdad. Le pido perdón a mi esposa. Le pido perdón a la organización. La organización no es esto. Yo soy un dirigente. Yo soy el representante de la organización y debo dar el ejemplo. Por lo cual renunció. ¿Renunció? Su esposa le está pidiendo el divorcio. Parece que él va a aceptar. Esto lo hace una persona que es responsable. Ahora, estos canallas del catolicismo, ¿quién renuncia por esos 800 cuerpecitos de niños? Algo altamente abominable, no comparado a lo de Andy Byron. Andy Byron cometió un error. No se ve en nada íntimo, no está haciendo un acto íntimo, simplemente que en un concierto tiene una mujer que no es su esposa recostada de su pecho de una manera muy fraternal. No es de amigo esa postura, es algo íntimo en el sentido de un hombre y una mujer, tiene su espalda pegada al pecho de él y sus manos entrelazadas en el frente del pecho de ella. Esa es la foto. Ahí no aparece más nada. Y eso ya lo desacredita como un líder cristiano. Ahora, las hermanas del Socorro salen con la cachaza. Ofrecemos 2,5 millones porque todo lo matan con dinero. Tienen mucho dinero. Esa es la organización más poderosa de la tierra. Es el partido político religioso más grande de la tierra. Tiene millones de millones de millones de millones de millones. Tiene trillones de dólares. Tiene todo el oro del mundo. El Vaticano es un imperio. Y a todos les ponen bozal de arepa. Compran jueces, compran presidentes, compran magistrados, compran bufés, los mejores de abogados. Nadie les puede ganar un caso a ellos. Pero allá arriba está Dios. Cobardes. Este por lo menos lo hizo mal, pero no es cobarde, asume y dice: cometí un error. Que venga lo que venga. Cometí un error. Pero, ¿dónde están estos canallas católicos que asumen? Por lo mínimo debería toda esa plana
disque representantes de Dios, disque magisterio, disque cardenales, disque papibles o papables, el mismo líder, el gato Roberto, deberían renunciar por orgullo, por valentía, por gallardía de hombre. ¿Dónde están los padres de esos niños? No vengan con el cuento que fue el Espíritu Santo, que la Virgencita, igual que la Virgencita. ¿Dónde están las madres de esos niños? ¿Por qué no se les dio cristiana sepultura? ¿Por qué no hay un registro de su nacimiento? ¿Dónde están las partidas de nacimiento de estos niños? ¿Dónde están las huellitas de sus pies? ¿Dónde está el ADN de su sangre? Ahora las autoridades van a hacer ADN, porque este es otro asunto. Las familias quieren saber si son de ellos y dicen háganle prueba de ADN. Y la mayoría de los de Tuán se están dejando tomar muestras de ADN para que contrasten. A ver si allá hay un primo, un tío, un abuelito. Lo tremendo es que las monjas no se dejan sacar el ADN. ¿Por qué no se dejan las monjas sacar la sangre? ¿Por qué los curitas no se dejan sacar la sangre? Deberían los curitas dejarse sacar la sangre. Debería de toda esa cúpula del magisterio, debería de toda esa cúpula de los cardenales, del mismo gato Roberto, dejarse sacar la sangre para muestras de ADN de todos esos cuerpecitos. Y seguro que la mayoría de esos niños tienen padres altamente corruptos en la religión del catolicismo. ¿Quiere escuchar usted lo que Jesucristo les dijo? Mire lo que Jesucristo les dijo. Mateo, capítulo 23, verso 23 en adelante. Oído el tambor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sacerdotes católicos, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. No son justos. La misericordia, no tienen misericordia con esas criaturas que mataron y enterraron vilmente. Y la fe, no tienen fe en Dios. No son temerosos de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Son tan duros con Martín Lutero. Un muchacho que violaron. Martín Lutero fue violado. Son tan duros con Martín Lutero. Cuelan el mosquito. Lo poquito de Martín Lutero que alzó la voz y dijo: reformemos esto, volvamos a Cristo, volvamos a su palabra. Y dijeron: no, tu pecado es muy grande, te rebelas contra el ungido, el sucesor de Pedro, contra la Santa Iglesia te rebelas, y lo sacaron como un hereje. Mientras que cuelan el cabello, casos como este de los 800 niños que han acontecido durante toda la historia de la cristiandad, lamentablemente, porque esa organización putrefacta tiene 1770 años de fundada, el catolicismo, cuando se obligó en el 382, bajo la dirección de Dámaso, se ordenó que todos fueran llamados católicos, cristianos católicos. Allí nació toda esta abominación, en el 382. Ahora, cuelan el mosquito. Martín Lutero hizo una gran desgracia, según ellos, y todavía dicen: no, Martín Lutero es un protestante, un hereje. Pero de esto no dicen nada de los 800 niños. Cuelan el camello.
Lo chiquitico, ven la paja chiquitica en el ojo de Martín Lutero, pero la gran viga que tienen ellos no se la quitan. Dice el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, sacerdotes hipócritas católicos, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Fariseos, sacerdotes católicos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Dice el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sacerdotes catolicistas hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros de esos niños, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué asquerosidad, qué abominación, qué maldad, qué sucieza, qué vileza, qué repugnancia. Martín Lutero fue un gran pecador, pero estas mujeres que parieron estos niños y estos padres que hincharon el vientre de estas mujeres y mataron a sus hijos, ellos son los santos y las santas. ¿Se da cuenta? Sepulcros blanqueados. Mire lo que dice el verso 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dice usted que me oye, ¿qué debo hacer, pastor? Deme letra, deme razón. ¿Qué debo hacer para este tiempo, pastor? Yo pertenezco a esa congregación. ¿Qué debo hacer? Mi pastor, me dice usted, en este momento tan terrible, en este momento tan abominable, que es repugnante. Quiero entonces que usted vaya a las Sagradas Escrituras, libro de Apocalipsis, y esta es la dirección del Señor para usted hoy, para que usted escape por su vida. Libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. La bendita palabra del Señor establecida está. Y oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Esta es la dirección del Señor. Sal de ella. Delástrate de ella. Pon distancia entre tu vida y esa organización catolicista malvada que tiene un espíritu de demonio, un espíritu abominable, un espíritu destructor, que tiene una doctrina de muerte, que está fundamentada sobre la muerte, sobre un sepulcro. Sal de ella ahora mismo. Salid de ella, dice el Señor, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Si te quedas allí, eres partícipe del pecado. Si te quedas allí, eres partícipe de la abominación. Si te quedas allí, eres partícipe con ellos de la inmundicia, de la muerte, del asesinato. Si te quedas allí, eres partícipe. Y dice el Señor, sal de ella para que no participes en su pecado, ni recibas parte de sus plagas. Te voy a leer el antitexto. Si no sales de ella, vas a pagar junto con ellas, porque te haces alcahuete, te haces tributario, te haces partícipe y vas a cobrar de sus plagas, vas a cobrar de su muerte, vas a cobrar de su destrucción.
Y dice el Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. No quiero la muerte del que muere, por eso arrepentíos y viviréis, dice el Señor. Sal ahora mismo, escapa por tu vida, hombre de Dios, mujer de Dios, ahora mismo. La mayor distancia entre tu vida y esa simiente maligna, la mayor distancia entre tu vida y esa organización inicua dirigida por demonios, por doctrinas de demonios, la gran ramera instituida, aparta tu vida de allí. Se jactan. Dice la Biblia, claramente, en su bendita palabra, y esto que quede claro: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no participéis en sus obras, para que no reciba sus plagas. Es la palabra del Señor. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 18:31. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? No quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. No quiero la muerte del que muere, pero dice el verso 31, ¿por qué has de morir, oh casa de Israel? Dios te ama y Él conoce tu corazón, pero estás dirigido por una agencia de demonios. La institución catolicista está dirigida por demonios. Ellos, al que quieren echarle la basura, como a Martín Lutero se la echan. Y Martín Lutero, un muchacho que fue violado en sus filas, levantó la voz y dijo: volvamos a lo de Dios. Ellos le dijeron: eres un hereje. Pero todas estas personas que preñan mujeres, estas mujeres que paren en oculto y matan a los bebés, son sacrificios para demonios. Porque usted me dirá, no es un acto de demonio tirar a cuerpecitos tan pequeñitos en la letrina. ¿No fue un sacrificio para demonio esto? Sacrificio para demonio, lo que hicieron, para que el imperio se alimente de la sangre inocente. Es el sacrificio cuando tiran a los bebés en el excremento humano. A todos aquellos que salen de estas abominables organizaciones, ahora mismo oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti. Señor, mi vida, la del equipo, la de la familia, la de mis hermanos en fe, cubiertos con la sangre de Cristo. Señor, ahora imploro por todos estos hombres y mujeres que salen de esos sepulcros blanqueados, de esas cuevas de demonios, con enseñanzas de demonios, que han sido cautivados, que han sido, Señor, vulnerados con el mensaje abominable. Ahora, Señor, recíbeles. Rey, todos los que vienen a ti tú no le echas fuera. Tú le das el descanso y la paz que tú das, porque ligera es tu carga y fácil es tu yugo, Señor. Ayúdales, dales el descanso y dale las fuerzas para no seguir ligándose, Señor, con esa abominable doctrina del catolicismo. Señor, en el nombre de Jesús, trae todo a la luz. Rey, te lo pedimos creyendo, y fortalece a tu pueblo para que cada día esté más vigilante, esperando tu retorno, porque, Maranata, Cristo viene y nadie lo detiene, Rey, y estamos preparados. En el nombre de Jesús,
Decimos todos, amén. Gloria al Señor. Es mejor decir la verdad antes que estar nosotros con maniqueísmo, ambigüedad, tornasol, camaleónicos. No. Sin medias tintas es la verdad. Y eso son noticias públicas, notorias y comunicacionales. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Les amamos en Cristo Jesús. Paz y shalom.